Canibalismo. Lo que está a punto de hacer la Unidad 01 no tiene ninguna explicación técnica posible y nadie en NERV va a poder olvidarlo. Shinji acababa de renunciar por segunda vez. Lo que había visto minutos antes, su propio cuerpo moviéndose sin su control para destrozar un EVA, con un compañero dentro, fue demasiado. Se había bajado de la Unidad 01 y se había ido. No quería volver a tener nada que ver con pilotar nunca más. El problema es que justo en ese momento apareció el ángel Zeruel, y el 14º ángel es diferente a todo lo que había llegado antes. No tiene brazos convencionales, sino extensiones planas y filosas que usa como látigos y que pueden atravesar un campo AT sin esfuerzo. Rei salió primero en la Unidad 00. Zeruel le arrancó la cabeza al EVA de un solo golpe. Asuka salió en la Unidad 02. Zeruel la atravesó como si fuera papel, dejando a ambas pilotos fuera de combate en cuestión de minutos, y el ángel seguía caminando hacia el Geofront completamente imparable. Fue entonces cuando Shinji regresó, entró en la Unidad 01 y presentó batalla. Zeruel le arrancó el brazo izquierdo durante el combate. Aún así, Shinji siguió peleando hasta que la batería interna llegó a 0 y el EVA quedó congelado, de pie inmóvil, mientras Zeruel seguía atacando su núcleo. Todos los que observaban desde los monitores creyeron que se había acabado, y entonces la Unidad 01 se reactivó sola, sin batería, sin cable umbilical, sin ninguna fuente de energía que ningún instrumento de NERV pudiera detectar. La tasa de sincronización se disparó más allá de cualquier valor registrado anteriormente. Ritsuko miraba los datos y no podía explicar lo que estaba viendo. Pero ya no era Shinji controlando a EVA. Shinji estaba inconsciente dentro del entry plug. Esto era otra cosa. Lo que vino después fue brutal en un sentido completamente diferente al de cualquier pelea anterior. La Unidad 01 usó el brazo cortado de Zeruel para regenerar el suyo propio, fusionando la carne del ángel con su propio muñón, y el nuevo brazo no tenía nada de mecánico. Era músculo y piel, era orgánico de una forma que nadie en NERV quería procesar del todo. Después destruyó a Zeruel. Y lo que ocurrió después es cuando la escena cruzó hacia algo genuinamente perturbador. La Unidad 01 se agachó sobre el cuerpo del ángel como un animal sobre su presa y empezó a comerlo, literalmente. Desgarró la carne del ángel y comenzó a consumirla mientras el personal de NERV observaba desde sus monitores completamente horrorizado. El único que no mostró ninguna reacción fue Gendo, como si hubiera esperado exactamente esto. La Unidad 01 se comió específicamente el motor S2 de Zeruel, el órgano que les da a los ángeles una fuente de energía prácticamente infinita, y lo absorbió. De un solo acto de canibalismo, se convirtió en el primer Evangelion autosuficiente de la historia. En hebreo, el nombre Zeruel significa brazo de Dios. La Unidad 01 lo devoró. Lo que esa escena perturbadora revela no es solo que el EVA 01 es más poderoso de lo que nadie imaginaba, es que tiene su propio hambre, su propia voluntad, y que lo que NERV creyó que era su arma nunca fue suya del todo. Cuesta volver a mirar un Evangelion igual después de esta escena, pero todavía nos quedan escenas mucho más perturbadoras. Deja un buen like, suscríbete y sigamos. EVA infectado. Esta escena tiene algo que la hace especialmente difícil de ver. Shinji va a ser obligado a hacerle daño a alguien y no va a poder hacer nada para evitarlo. Toji Suzuhara nunca quiso ser piloto. Su hermana pequeña había quedado gravemente herida en la primera batalla de Shinji, atrapada en el fuego cruzado cuando los edificios se derrumbaron. NERV le ofreció un trato. Si aceptaba convertirse en el cuarto niño, trasladarían a su hermana a un mejor centro médico. Toji aceptó, pero no por convicción, sino por ella. El EVA asignado a él era la Unidad 03, transportada desde los Estados Unidos, pero durante el traslado algo salió mal. El 13º ángel, Bardiel, la infectó. Bardiel es un parásito, no tiene cuerpo físico propio, sino que se fusiona completamente con su huésped. Para cuando la Unidad 03 llegó a Japón, ya no era solo una máquina, era un ángel con un chico de 14 años atrapado dentro. Durante la prueba de activación, Bardiel tomó el control. El EVA destruyó las instalaciones y comenzó a marchar hacia Tokio 3. NERV envió a Rei y a Asuka, pero ambas fueron derrotadas rápidamente. Eso nos dejó solo a Shinji. Shinji podía ver que el entry plug seguía dentro de la Unidad 03. Eso significaba que había una persona ahí dentro. No sabía que era Toji, pero no importaba. No iba a atacar a un EVA con un piloto dentro. Se negó incluso mientras la unidad infectada lo atacaba, incluso mientras los hombres de NERV le gritaban que combatiera.
Gendo no discutió, simplemente dio la orden de activar el sistema Dummy Plug, y en el momento en que se activó, Shinji perdió por completo el control de su propio cuerpo, y su Eva empezó a moverse por sí sola. Él no podía hacer absolutamente nada para detenerlo. Lo que ocurrió después fue brutal. La unidad 01 despedazó a la unidad infectada, le rompió los brazos, le partió la espalda, y siguió atacando incluso después de que la unidad 03 dejara de resistirse, y Shinji estuvo dentro del Entry Plug todo ese tiempo, viendo cómo sus propias manos hacían aquello, gritando para que se detuviera, llorando, suplicando. Pero nada cambió. El sistema Dummy agarró el Entry Plug, el que todavía tenía al piloto dentro, y lo aplastó con el puño de la unidad 01. Cuando sacaron al piloto de entre los restos, seguía vivo, apenas, y había perdido la pierna izquierda. Shinji no supo que era Toji hasta que todo terminó. Gendo observó aquello sin mostrar ninguna expresión. Su hijo acababa de ser obligado a mutilar a uno de sus únicos amigos usando su propio cuerpo. Pero a Gendo no le importó. La misión estaba completada. El ángel había sido destruido. Eso era lo único que le importaba. Y ese mismo sistema Dummy, construido con algo que Shinji todavía no sabía que existía, volvería a aparecer más adelante de una forma todavía más perturbadora. Destrucción de clones. Lo que Ritsuko está a punto de mostrarles a Misato y a Shinji lleva guardado en las profundidades de NERV desde el principio, y una vez que lo vean, no van a poder ignorarlo. Ritsuko Akagi llegó a un punto en que ya no pudo seguir guardando los secretos de Gendo. En el episodio 23 lleva a Misato y a Shinji a las profundidades del cuartel general, a un lugar llamado la planta Dummy Plug. Lo que encuentran ahí abajo es un enorme tanque lleno de LSL, ese líquido naranja que ya conoces de los Entry Plugs, pero flotando dentro hay decenas de cuerpos, y todos son Rei, copias idénticas suspendidas en el líquido, con el mismo rostro, la misma expresión vacía y la misma sonrisa congelada. No se mueven, ni reaccionan, simplemente flotan ahí como muñecas esperando ser usadas. Ritsuko explica lo que están viendo. No son personas, son recipientes. Cuerpos de repuesto creados para albergar el alma de Rei si su cuerpo actual es destruido. La Rei que Shinji conoce es en realidad la tercera, las dos primeras murieron. Cada vez que una Rei muere, transfieren su alma a un cuerpo nuevo y continúan. Para NERV, ella es simplemente reemplazable. Y tienen otra función. Los clones también son los núcleos del sistema Dummy Plug que ya conoces, el mismo que tomó el control de la unidad 01 y aplastó el Entry Plug de Toji. Cada vez que ese piloto automático se activó, estaba usando una de estas copias sin alma de Rei para simular a un piloto. Por eso el Dummy no duda y no siente, porque no hay nada dentro. Ritsuko se viene completamente abajo mientras explica todo esto. Lleva años siendo utilizada por Gendo de la misma forma en que él utilizó antes a su madre, y esto es lo que la llevó. Y como no puede hacerle daño a él directamente, decide destruir lo único a lo que tiene acceso. Activa un mecanismo que acaba con todos los clones a la vez. El tanque se vacía, los cuerpos empiezan a disolverse en LSL, derritiéndose hasta convertirse en líquido naranja, y durante todo ese proceso sus rostros no cambian. Siguen sonriendo, incluso mientras se desintegran, esas sonrisas vacías permanecen congeladas hasta el final. Shinji simplemente observa. Esta es una chica que conoce desde que llegó a NERV, ha hablado con ella, ha trabajado junto a ella, y ahora descubre que realmente es una tercera copia de la original y que no es única, sino que hay decenas de ella, o la sabía hasta hace unos segundos. Resulta que todo lo que creía entender sobre Rei era falso. Invasión mental. Arael no va a atacar el cuerpo de Asuka, va a atacar todo lo que hay dentro. Arael es el 15º ángel y nunca baja a la Tierra, no lo necesita. Se posiciona en órbita baja y desde ahí dispara un rayo de luz directamente sobre la unidad 02, pero ese rayo no es físico, es psicológico. Y lo que hace con Asuka es una de las cosas más perturbadoras de toda la serie. Asuka llevaba semanas con su tasa de sincronización cayendo. Cuando Arael apareció, lo vio como su oportunidad de demostrar que todavía valía para algo. Lanzó la unidad 02 ignorando órdenes directas, y en el momento en que el rayo la impactó, empezó a gritar. Arael entró en la mente de Asuka. Pero no se limitó a solo leer sus pensamientos, sino que la obligó a revivir el recuerdo que llevaba toda la vida intentando enterrar. Su madre. Años atrás, Kyoko Zeppelin Soryu participó en un experimento de contacto con la unidad 02 y algo salió terriblemente mal. Una parte de su alma quedó atrapada dentro del Evangelion y la parte que permaneció en su cuerpo perdió por completo la cordura. Dejó de reconocer a Asuka como su hija
y en su lugar abrazaba una muñeca, hablaba con ella y la llamaba Asuka, mientras señalaba a la verdadera niña como si fuera una desconocida. Esa chica de ahí. Poco después, Kyoko se quitó la vida, y fue la propia Asuka quien encontró su cuerpo cuando apenas era una niña, pero lo peor todavía no había llegado. Arael no se detuvo en el pasado, también atacó sus inseguridades del presente, sus sentimientos por Shinji que nunca fueron correspondidos, su miedo a no valer nada sin el Eva, su odio hacia Rei por parecer mejor que ella sin siquiera intentarlo. Todo lo que Asuka usaba como armadura, su arrogancia, su agresividad, su orgullo, quedó expuesto como lo que siempre fue, mecanismos de defensa construidos sobre una base completamente rota, y mientras todo eso ocurría, sonaba el Aleluya del Mesías de Handel, ese coro celestial y triunfal superpuesto sobre una adolescente cuya mente estaba siendo destrozada desde la órbita. Ese contraste es tan deliberado que resulta casi insoportable. La única razón por la que terminó esta horrible escena fue porque Rei usó la lanza de Longinus para destruir a Arael desde el suelo, lanzándola hasta la órbita, para atravesar directamente al ángel. Pero aún así, el daño ya estaba hecho. Después de ese episodio, la tasa de sincronización de Asuka nunca volvió a recuperarse. Entró en una espiral de depresión que terminó en locura completa. Arael no acabó con Asuka, solo la preparó para la escena aún más perturbadora de todo el Evangelion que veremos al final de este video. Así que deja un buen like, suscríbete y sigamos. Masacre en Nerv. Lo que está a punto de ocurrir dentro de Nerv demuestra que el enemigo más peligroso de toda la serie nunca fue un ángel. Durante toda la serie, el enemigo siempre fueron los ángeles, pero la amenaza más devastadora de todo Evangelion resultó ser humana. Sile, el consejo secreto que financió a Nerv desde el principio, decidió que Gendo se había salido del guión y estaba planeando usar la instrumentalización para sus propios fines. Así que dio una orden. Las fuerzas estratégicas de autodefensa de Japón invadirían el cuartel general de Nerv y matarían a todos los que encontraran dentro. La historia que les contaron a los soldados fue que Nerv estaba intentando provocar el tercer impacto, es decir, que los soldados creían que estaban salvando el mundo, pero no lo estaban, solo estaban siendo usados. Sile llevaba años reduciendo silenciosamente el presupuesto de defensa de Nerv para asegurarse de que estuviera prácticamente indefensa cuando llegara ese momento. Y cuando las fuerzas llegaron, Nerv casi no tenía con qué responder. El ataque fue rápido, brutal y completamente desigual. La primera muerte ocurrió enseguida, un guardia apuñalado por la espalda. Después los soldados avanzaron por las instalaciones con una eficiencia que no dejaba lugar a dudas sobre lo que era aquello. No comprobaban quién estaba armado y quién no. La orden era eliminar a todo el mundo. Los técnicos que intentaron huir fueron abatidos en los pasillos. Un hombre cayó de rodillas, levantó las manos en señal de rendición y un soldado se acercó caminando y le disparó en la cabeza a quemarropa. Después volvió a dispararle para asegurarse. Usaron lanzallamas para despejar habitaciones. Dispararon misiles contra pasillos donde la gente estaba escondida. Esto ya no era una batalla, era un exterminio. Las personas que morían no eran soldados ni espías, eran técnicos que trabajaban en Nerv, porque este era su empleo. No sabían nada sobre la instrumentalización ni sobre los planes de Sile, pero nada de eso importó. Mientras tanto, Shinji estaba sentado en un pasillo completamente bloqueado. Después de la muerte de Kaworu, la locura de Asuka y su propia culpa acumulada, ya ni siquiera era capaz de funcionar. Simplemente estaba ahí, mirando al vacío, y cuando un grupo de soldados lo encontró, levantó las armas para ejecutarlo. Uno de ellos dijo algo parecido a que no era nada personal, que solo cumplían órdenes. Pero Misato apareció justo a tiempo, mató a los soldados en el último momento y arrastró a Shinji intentando hacerlo reaccionar. Aún así, el daño dentro de Nerv ya era irreversible. La organización que pasó años luchando contra Los Ángeles fue destruida por seres humanos corrientes en cuestión de horas. Y el tercer impacto que Sile afirmaba estar intentando evitar estaba irónicamente a punto de ser provocado por Sile misma. Muerte de Asuka. Por último llegamos a lo que es probablemente la escena más perturbadora y violenta de todo Evangelion. Y lo que la hace la más perturbadora no es solo lo que le hacen a Asuka, sino lo que ocurre justo antes. Cuando todo comenzó, Nerv había escondido a Asuka y a la Unidad 02 en el fondo de un lago para mantenerlas a salvo de la invasión que ya conoces. Asuka llevaba semanas en total locura, sin poder sincronizarse, sin poder funcionar
y simplemente existiendo dentro del entry plug con la batería casi muerta. Pero sumergida ahí abajo, ocurrió algo que no había ocurrido nunca antes. Asuka conectó con algo dentro de Eva que siempre estuvo ahí, pero que nunca había reconocido, el alma de su madre. Solo una parte de Kyoko había sido absorbida por la unidad 02 durante el experimento de contacto, específicamente su lado materno, y desde entonces esa parte maternal había estado ahí, protegiendo a Asuka en silencio. Asuka despertó y emergió del lago furiosa. La unidad 02 salió del agua sosteniendo un acorazado entero como escudo y arrasó con las fuerzas restantes de las JSSDF como si nada. Entonces los 9 Evangelions de producción en masa descendieron del cielo. Y lo que descendió no era exactamente lo que nadie esperaba. 9 unidades blancas, sin ojos, con dientes inquietantemente humanos y rostros congelados en sonrisas permanentes, como si alguien hubiera diseñado algo que se viera casi como una persona, pero no del todo. Lo que siguió fueron poco más de 3 minutos de la secuencia de combate más intensa del anime. Asuka los destrozó uno por uno. Era más rápida, más precisa, más agresiva que nunca. En menos de 4 minutos, los 9 estaban derrotados, con los cuerpos esparcidos por todo el campo de batalla, pero no permanecieron caídos, y el cable de alimentación de la unidad 02 había sido cortado durante el combate. Dependía únicamente de la batería, y cuando el contador llegó a 0, el Eva quedó completamente inmóvil en el peor momento posible. Los Evangelions de producción en masa tienen motores S2 integrados, los mismos que ya conoces de Zeruel y de la unidad 01, esos motores que otorgan energía infinita. Sus cuerpos empezaron a reconstruirse solos, y los 9 volvieron a levantarse. Entonces cayeron las lanzas del cielo, réplicas de la lanza de Longinus. Una de ellas atravesó directamente el ojo de la unidad 02, y por la sincronización, Asuka lo sintió. Cada herida que recibía el Eva era una herida que ella también recibía. Los 9 descendieron sobre la unidad inmóvil, la atravesaron una y otra vez, le perforaron las manos, el torso, abrieron el abdomen y extrajeron los órganos internos mientras Asuka seguía consciente dentro. No la estaban matando, la estaban destripando. Y la razón por la que esa escena es tan difícil y perturbadora de ver no es solo la violencia, es que Asuka, la piloto más agresiva y orgullosa de toda la serie, la chica que nunca pedía ayuda a nadie, no podía hacer absolutamente nada. Y si quieres entender quiénes eran los ángeles que provocaron todo esto, cada uno con su propio origen y su propia forma de destruir, están todos en el siguiente video. Te espero ahí.